El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a difundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Para el 2021, el trabajo femenino en Colombia fue de 9,7 millones de mujeres, de las cuales más de 7,9 millones estaban ocupadas y cerca de 1,7 millones desocupadas. La tasa de desempleo de las mujeres fue de 17,5%, 6,2 puntos porcentuales por encima de los hombres, que era 11,3%, lo que significa que puede existir una preferencia hacia el empleo masculino que a una mujer por un mismo trabajo. Las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes en Colombia son solicitudes o presión para tener sexo, que tienen un 82%, intento y ocurrencia de acto sexual, que tienen un 79%, correos electrónicos y mensajes de texto vía celular con 72% y contacto físico consentido que se pasa del límite con 72%. Sin embargo, la mayoría de los encuestados no perciben estas conductas como acoso sexual y no se reconocen como víctimas de acoso sexual hasta que se les pregunta si han experimentado ciertas conductas de acoso. Continuaremos con una entrevista, donde hablaremos con Thais López, abogada egresada de la Universidad del Externado. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Thais López, abogada y egresada de la Universidad del Externado, que nos va a estar acompañando y respondiéndonos algunas preguntas de nuestro tema del día de hoy. Buenas tardes, Hola, Thais. buenas tardes. Listo, vamos a empezar con la primera pregunta, es ¿cómo en la Constitución se abarca el acoso laboral hacia las mujeres? Bueno, en la Constitución de 1991 expresamente no se abarca el tema del acoso laboral. La Constitución protege ciertos derechos fundamentales que tienen relación y sirven de base para la protección contra el acoso laboral, pero no se dice nada en específico sobre el tema. El acoso laboral viene a reglamentarse en Colombia posteriormente con una ley que se llama la Ley 1010 del 2006. Es decir, hasta el 2006 en Colombia tuvo su primera legislación acerca del acoso laboral. Entonces, los derechos que sirven de base para esta ley son pues el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad humana y el derecho a la salud, que todos están en la Constitución política. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, hola Thais, soy Hola. Santiago y pues te quería preguntar, ya que estamos hablando de la Constitución del 91, te quería preguntar si existe mención de un cambio sobre el acoso sexual en mujeres de la Constitución anterior, del 86 al 91, ¿qué cambios hubieron respectivo del acoso sexual dentro de la Constitución? Bueno, con la Constitución anterior, que es la de 1886, no se habló nada sobre el acoso laboral, mucho menos sobre el de las mujeres. Siento que en Colombia hace falta mucho el enfoque de género, el enfoque diferencial de género, porque es muy imparcial, trata igual a hombres, tanto como a hombres como mujeres, sino que a partir de la Constitución de 1991 hubo un cambio grande porque empezamos a hacer algo que se llama Estado Social de Derecho, es decir, que la Constitución se basa más en los derechos sociales y en los derechos de las personas, como son la dignidad humana, la salud, la vida, y los derechos económicos que antes a los cuales se les daba prioridad antes, pasaron a un segundo plano para proteger más los derechos personalísimos de los habitantes de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a partir de 1991 nosotros empezamos a tener nuevos derechos que no teníamos con la Constitución de 1886. Como se les había dicho, derecho a la dignidad humana, por ejemplo, derechos que ya estaban pero no se les había dado un trato preferencial como lo hace la nueva Constitución. Y eso fue lo que dio base para la nueva legislación en acoso laboral. Listo, entonces continuando con la tercera pregunta, tú como abogada has conocido casos de acoso laboral y cómo se ha tratado con todo lo de la rama y con todo eso, cómo se ha empleado una solución. Bueno, yo trabajo en un juzgado laboral, entonces nosotros sí conocemos casos sobre acoso. Como les digo, las leyes colombianas no hacen una diferenciación entre hombres y mujeres, no hay una mayor protección a las mujeres, pero da la casualidad de que los casos en los que yo he visto acoso laboral han sido más de mujeres que hombres, de los que yo he tenido experiencia. En estos casos en el juzgado nosotros le damos prioridad porque los casos de acoso laboral deben resolverse en 6 meses a comparación de los demás casos que pueden esperar más de un año. En cambio, estos tienen una prioridad por el tema tan sensible que es el acoso laboral y cómo se trata en Colombia. En Colombia es muy importante, esta ley 1010 del 2006 le da un tratamiento prioritario. Entonces lo que se hace en este caso es buscar primero si le asiste razón a la persona que dice que tuvo acoso laboral, buscar las conductas, si hubo maltrato, si hubo alguna persecución en su contra, por ejemplo. Eso es lo primero que nosotros debemos determinar. En caso pues afirmativo de que sí hubo una conducta de acoso laboral hacia la persona, entonces lo que se hace es sancionar tanto a la persona que realizó el acoso laboral como a la empresa, o sí, a la empresa a la que estaba prestando los servicios que permitió el acoso laboral. Entonces, para solucionarlo, ya en estas instancias del juzgado es meramente sancionatorio. Es decir, nosotros le imponemos una pena y ordenamos que cese
o sea, que pare esta conducta de acoso laboral. Sin embargo, pues las personas tienen otras alternativas directamente con las empresas y con las personas que les hacen acoso laboral, es en un comité en donde hacen un acuerdo para que pare la conducta. Lo que siempre se busca es que pare la conducta de acoso laboral y también pues que se le retribuya los perjuicios que sufrió la persona. Es decir, si esta persona tuvo algún perjuicio moral, algún perjuicio económico por esta conducta, pues se busca que se le restablezca su derecho y que se le pague por ese perjuicio. Muchísimas gracias, Thais, por habernos concedido esta entrevista ¿Vale? y hacernos saber mucho más de este tema tan importante. La entrevista ayudó a dar un enfoque claro en cómo se manejan los casos del acoso laboral en un juzgado de Colombia y cómo se llega a una solución a este problema que viven millones de personas en el país. Concluye que el acoso laboral no se le ha dado la importancia en Colombia como se debería. Entre la Constitución de 1886 y 1991, sí hay cambios en los derechos que son base para solucionar los problemas de acoso laboral. Sin embargo, se debe mejorar a la hora de sentenciar un conflicto como este.